Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Bases de Datos. Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra clase, la clase de la semana número 11, en el momento sincrónico. La clase de hoy plantea un objetivo bastante interesante y lo vamos a dividir en tres momentos. Primero, la parte introductoria que estamos revisando ahora, donde se abordarán temas teóricos. Luego vamos a ver una parte práctica y luego finalizaremos con una explicación de un trabajo que usted tiene que hacerlo con la finalidad de que aplique todos los conceptos teórico-prácticos que hoy vamos a revisar. Bienvenidos a los que recién se conectan. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. En esta semana 11ª nos aprestamos a iniciar la unidad número 4 y última, que corresponde al lenguaje SQL, definición y manipulación de datos. Hoy con el tema específico de manipulación de datos. La principal motivación para nuestra clase hoy es aprender a ejecutar sentencias de manipulación de datos. Entonces, hay un objetivo muy importante que usted debe plantearse el día de hoy y básicamente adquirir las competencias que le van a ayudar a usted poder aplicar sentencias de SQL de manera eficiente para una correcta administración de la información que reside en los sistemas de gestión de base de datos, para que de esta manera usted pueda automatizar procesos dentro de una organización. El objetivo planteado de parte de quien habla es que usted aprenda a manipular datos en una base de datos. Es lo que nos espera el día de hoy. Y para ello revisaremos las tres sentencias fundamentales que, asociadas a la sentencia SELECT que hemos visto ya en sesiones previas, completan el tema de manipulación de datos en un sistema de gestión de base de datos. Veremos hoy la inserción de datos, la modificación de datos y la eliminación de datos. Para ello, comentarles lo siguiente, que usted tiene sentencias de manipulación de datos, como lo dije en la parte inicial de la clase, la sentencia SELECT. SELECT para consultar los datos de una tabla dentro de una base de datos. INSERT, que es una sentencia para insertar los datos en una tabla. Y luego tiene la posibilidad de actualizar o modificar los datos en una tabla a través de la sentencia UPDATE. Y la sentencia DELETE, que es para borrar o eliminar filas o registros de una tabla en una base de datos. Consideraciones que se deben tener es que cuando nosotros insertamos principalmente datos en una tabla, debemos tener presente que los números o los datos numéricos van tal cual como usted los ve en esta sentencia que tenemos en pantalla. Si estamos frente a manipulación de caracteres o cadenas de caracteres, deben incluirse entre comillas simples. Es así, yo en esta tabla que se llama propiedad estoy insertando datos numéricos y no numéricos. Los no numéricos los voy entre comillas simples como los tengo acá y los numéricos no llevan esas comillas simples. Más adelante veremos al detalle esa sentencia insert que ahora solo vale como ilustración de que los datos hay numéricos y no numéricos y cómo se los trata cada uno de ellos. Y así, empecemos a la primera sentencia y la más simple en su estructura tiene las siguientes cláusulas. La sentencia como tal se llama SELECT para hacer consultas. Y hoy haremos unas cuantas consultas sencillas. Entonces, la sentencia SELECT tiene a continuación los campos, como dice acá,
los campos que deben aparecer en la salida, en mi consulta. Pero adicional a esto, yo puedo poner una cláusula que se llama distinct, que la he resaltado ahora, y que esa cláusula lo que hace es que me muestre de manera única si yo tengo filas repetidas. Por ejemplo, si quiero sacar un reporte de los nombres que yo tengo en una base de datos, una tabla, y hay varias veces el nombre José, y yo quiero que solo me aparezca una vez, yo le pongo distinct y el nombre del campo y ya no me va a salir repetido. Para eso me sirve esa cláusula. Y luego yo tengo la cláusula all, que está aquí. Si yo quiero que me presente todos los registros, todos los campos de una tabla, pongo esa, o si no, la que hemos venido usando en las clases previas, que es el asterisco. Yo pongo asterisco y me va a presentar todos los campos que tengo en una. Entonces, en esencia, la sentencia select en su simbología o su estructura básica tiene lo siguiente. Primero la select, luego viene from. From, ¿qué es lo que hace from? Me especifica la tabla o tablas que yo quiero presentar en mi consulta. Porque en una sentencia select yo puedo hacer la presentación de un campo de una tabla, de contenido de otra tabla. Es más, yo puedo poner n tablas en una sentencia select. Ahora hemos visto sentencias sencillas en las clases previas. Hoy no veremos sentencias complejas, 2 o 3 tablas. Más adelante veremos los join o las relaciones y allí sí que abordaremos ese tipo de sentencias. Pero sépaselo ya que esto no es para poner una sola tabla. Yo puedo poner n tablas. Luego yo tengo la cláusula where, que le he señalado en este momento. Where me sirve para filtrar, para seleccionar qué filas salen en mi consulta. Es decir, los que cumplirán ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Las que el proceso de negocio me pida. Luego yo tengo otra cláusula que es la cláusula grow by. Acá también las tengo. Grow by. La explicación me dice que me forma grupos que tengan filas con el mismo valor. Por ejemplo, yo tengo ventas y tengo una columna que es la sucursal. Yo tengo la sucursal Guayaquil, Milagro, Yaguachi, Naranjitos. Son sucursales donde yo tengo con esos nombres y cada sucursal hace N ventas. Y usted necesita saber el resumen de las ventas por sucursal. Entonces tiene que agrupar por sucursal. Entonces lo llama al uso de la cláusula group by. ¿Sí? Group by. Y la cláusula group by trabaja de la mano con la otra que he seleccionado ahora, que es la cláusula having. Having me hace el mismo proceso que la cláusula where. Cuando la cláusula where me hace dar registros, la cláusula having me sirve para filtrar grupos. Si yo quiero saber todas en la dinámica del ejercicio que acabo de citar hace un momento, de las ventas por sucursal, yo quiero saber cuáles son las sucursales que tienen ventas mayores a determinado monto. Entonces tengo que agrupar, sumar los montos de esas ventas y poner esa condición en having, donde su monto, por decir algo, sea mayor o igual a X valor. Entonces, la cláusula having trabaja en paralelo con la sentencia cláusula group by. No puede existir having si no hay group by. Sí puede haber group by y no puede haber having, porque puedo hacer el group by a todos los registros de una tabla, entonces ya no necesito el having. Ok, yo pudiera tener algo así también, como lo que tengo acá, que es la cláusula order by. Order by me ayuda a mí a decidir el orden en que se van a presentar los registros o las filas que yo estoy seleccionando en mi consulta. Quiero ordenar por cédula, quiero ordenar por nombre, quiero ordenar por región. Eso usted lo dirá. Y ya veremos más adelante ejercicios de este tipo. Ejemplo de consultas.
Yo tengo esta consulta, que tengo esta tabla que se llama staff, tiene estas columnas o campos. Mírelo bien cómo está. Tiene staff, ID, nombre, apellido, posición, sexo, fecha de nacimiento y el sueldo. Y ahora yo le digo, listar todos los campos de la tabla staff. ¿Cómo se hace eso? La primera forma, pongo los nombres de todos los campos, from staff. Ya resolví. Lista de todos los campos de la tabla staff. Otra cosa es que yo también puedo ahorrarme poner todos estos nombres y poner asterisco from staff, que ya lo hemos hecho. Así obtengo los datos que están en toda esa tabla. Campos calculados. Hay campos que son derivados a partir de los que están almacenados en las estructuras de las tablas. Entonces, esos, ¿cómo se procesan? Ahora tengo aquí un ejemplo. Me dice listar el salario mensual de todos los empleados en la que se muestre el número del empleado. Aquí está. El nombre del empleado, aquí está. El apellido, aquí está. Y el salario mensual. Y ahí lo tengo, porque el salario que tenía antes aquí es horario anual. $30,000 puede ser que alguien gane mensualmente, pero igual me pidan. Entonces la operación que yo debo hacer es esta, sueldo dividido para 12. Ese es un campo calculado. Ya me dará la respuesta y lo que va a hacer el motor de la base de datos. Pero cuando yo ejecuto esta primera sentencia, esto me va a aparecer como nombre de campo una fórmula. Y yo no quiero que salga así. Entonces yo pongo la misma fórmula y la redimensiono y le hago poner un alias con esta cláusula. Yo pongo esta fórmula que está aquí y le pongo as, significa que a esa columna que tiene esa fórmula me le va a poner este nombre, sueldo mes. Otra consulta. Dice, listar los salarios de todos los empleados en los que se muestre el número del empleado, el nombre, el apellido y los datos salariales. ¿Sí? Aquí tengo solamente esto y allí está. Bien. Ahora, vamos a selección de filas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar filtrando, solo presentando los que cumplan ciertas condiciones. Eso me lleva a utilizar la cláusula where. Tenemos aquí el primer ejercicio, dice generar una lista de todos los empleados cuyo salario sea superior a $10,000. ¿Cómo se hace eso? Así. Yo tengo aquí select, que era lo que me pedía, los campos, campo 1, campo 2, campo 3, el sueldo, la tabla en el from, en la cláusula from y la condición de filtro. Aquí está. Where, el campo, el operador y la condición que debe cumplir. Entonces aquí solo me van a presentar el de 30,000, 12,000, 10,000 y el de 24,000. Ya no me los presenta todo por esta condición. ¿Ok? Pues ya sabemos cómo filtrar registros en una condición. Luego recordamos que no existen condiciones sencillas. Usted también puede poner condiciones compuestas y para ello le comento que usted tiene el uso de operadores de comparación también en SQL, tal cual como lo ha hecho usted en otros lenguajes de programación, en las bases de datos también lo puede hacer. Entonces aquí usted tiene primero el de igual, el de diferente, el de menor que, el de mayor que, también puede tener mayor igual que, menor o igual que, y los operadores lógicos, como también los tienen en los otros lenguajes, y, o y no. Y también con paréntesis usted puede, si así lo desea, definir el orden de ejecución de esas operaciones de las condiciones que está colocando. Solo tenga en cuenta las siguientes reglas para evaluar las condiciones. Primero, que las expresiones se evalúan de izquierda a derecha.
Primero se evalúan las subexpresiones que están entre paréntesis o en corchetes. El operador not se evalúa antes que el i y el o. Y el operador i se evalúa antes que el or. Si están en la misma línea, en el mismo nivel, unos con i, otros con o, primero se ejecutan los i. Si usted tiene dudas de qué es lo que se va a ejecutar, use paréntesis. Selección de filas con sentencia, con la cláusula where. Tengo allí y le digo, genéreme un listado con la posición o cargo, manager y asistente. Aquí se viene algo interesante, ¿no? Entonces yo digo, aquí está manager y asistente, entonces yo le digo, ¿dónde posición es igual a como lo tengo acá? Manager, posición es igual a manager o posición es igual a asistente. Estoy filtrando, ya no me presenta los otros, solamente los que cumplen esa condición. Un ejercicio más, listar los empleados con salarios comprendidos entre 20,000 y 30,000. Hago el select como está allí, igual que el anterior, y la diferencia está acá, en la condición. Yo digo sueldo between, esté entre 20 y 30,000. Son condiciones para filtrar. Una condición más. Un reporte más con una condición diferente. Dice, listar los empleados con apellido White for. ¿Cómo sería eso? Sencillo. Pongo exactamente la misma condición que puse hace un momento, ¿sí? El select y los campos, ¿de dónde? De la tabla. La diferencia está aquí, en el where. Este where me va a indicar ahora que apellido esté en este conjunto que yo pongo entre paréntesis. White y for. Ojo, que si yo quiero puedo poner algo diferente, ¿ah? Esta misma sentencia, y en lugar de utilizar conjuntos como estoy utilizando allí, in, yo puedo poner apellido es igual a white o apellido es igual a for. El resultado va a ser el mismo. Existe más de una sentencia que llega a la solución que se le pide. ¿Ok? Y en este momento he llegado a la parte final de esta parte de la clase y vamos a proceder a tener un proceso de interacción ustedes y para ello estoy abierto a las inquietudes, a las preguntas que ustedes tengan sobre lo que hemos visto hasta ahora.